Bueno, este video es para todas aquellas personas que estén interesadas en arrancar en fotografía o en filmmaking. Son diferentes, pero en la previa de conseguir tu primer trabajo son muy similares. Antes que nada, si arrancas con un celular, una cámara reflex, mirrorless o lo que sea, este video te va a servir. Sucede mucho que en un principio tenemos un desconocimiento muy grande de cómo son los trabajos, cómo son los clientes, cómo vender nuestro servicio. Entonces, ahora vamos a ir en una guía paso a paso de lo que yo considero que es muy importante. Lo primero es ser muy conscientes, pero muy conscientes de hasta dónde llega nuestro conocimiento y hasta dónde nos permite actuar nuestro equipo. Por ejemplo, si nos llaman para cubrir una boda, acá en Argentina por lo menos, y creo que en gran parte del mundo, las bodas se realizan de noche, en una fiesta, en un salón. Y en esta situación de poca luz, es muy importante saber con qué equipos contamos. No es lo mismo contar con una FX3 de Sony que graba video profesional y de noche se la recontrabanca con los ISO, que tener una Canon T3i. Tampoco es lo mismo tener un lente Canon 1.4 a tener un 18-35, 4.5, 5.6. Muy bien, volvemos al ejemplo de la boda nocturna. Tenemos que tener el conocimiento para sacar fotografías con baja luz. Esto quiere decir que sepamos en qué configuración vamos a tener el ISO, en qué velocidades vamos a sacar las fotografías o qué apertura de diafragma. También a nivel equipos va a ser muy necesario que tengamos por lo menos un flash si estamos sacando fotos, o también opcional en video tener una luz de apoyo. No es lo que más recomiendo, no es el estilo que más me gusta, pero tradicionalmente se ha hecho así. A mí, por lo general, me gusta cuando hay poca luz utilizar lentes con un diafragma de 1.2, 1.4, 1.8. Y teniendo en cuenta todos estos factores, vamos a saber si sí estamos a la altura para hacer este tipo de trabajos, porque recordemos, una boda por lo general sucede una vez o dos veces, o bueno, capaz tres veces, pero es un evento muy importante y trascendental en la vida de nuestros clientes, de las personas que nos van a pagar. Y no podemos fallarles. Entonces, sincerarnos con nosotros mismos de qué conocimiento y qué equipos tenemos nos va a ayudar a aceptar la boda o rechazarla y que la haga otra persona que esté más capacitada que nosotros, y nosotros seguir en la práctica para llegar a estar a la altura del próximo evento. Sí, decir, bueno, sí, te lo hago, te lo presupuesto, te lo paso, llegar al evento y saber que la cobertura la vamos a poder hacer muy bien y vamos a entregar un muy buen trabajo. Puse el ejemplo de las bodas, pero esto puede ir aplicado a cualquier otro tipo de trabajo. Por ejemplo, si te llaman de un club de fútbol en donde tenés una cancha de 11, tenés que ser consciente que vas a necesitar objetivos telefoto. Son aquellos lentes como por ejemplo el 70-200. Hay muchas marcas que sacaron algunos lentes muy buenos como Tamron, que creo que es 100-600. Después están los que son muy caros, que son 300 milímetros 2.8, 400 milímetros 2.8 como este que tengo acá. Ese conocimiento de saber qué lentes va en combinación con saber sacar fotografías de deporte, investigar el deporte sabiendo quiénes son los referentes en fotografía deportiva. Entonces ves qué tipo de fotos usan. No es solamente la foto de Messi peleando con Cristiano Ronaldo una pelota ahí. No, es mucho más una cobertura. La gente, el estadio, la previa, la foto del técnico, de los árbitros por si hay alguna polémica. Entonces esta combinación entre lo que sabes y el equipo que te acompaña van a hacer que minimices al máximo los posibles errores que puedan surgir en la cobertura. El mejor ejemplo de lo que estoy hablando se los puedo dar con mi primer trabajo. Yo hace unos años trabajaba en la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, acá en el norte de Argentina, y tenía tres tipos de cobertura siempre. La primera cobertura era en la sala de sesiones, cuando sesionaban los diputados. Sesionaban en un lugar muy grande con una iluminación desde arriba que no era muy buena, era bastante tenue, y yo sabía que me podía mover con tranquilidad con los lentes que tenía. Yo tenía un 18-135 en una cámara Canon T3i, entonces el 18 milímetros no era 18 milímetros de full frame, sino que se multiplicaba por 1.5 y tenía un angular que me permitía hacer la foto que necesitaba prensa. Una foto de toda la banca de diputados, que se vean a todos los diputados, y el estrado donde estaba la presidencia. Obviamente en el fondo habían cuadros que se notaba que era la legislatura. La segunda foto que necesitaba prensa eran una especie de retratos en la banca del diputado hablando, y para este tipo de fotos yo tenía el 50 milímetros 1.8, que era uno de plástico bien barato,
barato de Canon, y yo me aseguraba con este 50 milímetros, que se transformaba cerca de 85 milímetros, de hacer muy buenos retratos. El conocimiento lo tenía porque había estudiado cómo hacer retratos, había entrado en el Instagram y en el Facebook del Congreso de la Nación Argentina, las cámaras de diputados de todas las provincias, y había visto cómo era la foto. Sabía que tenía que estar hablando con un gesto medianamente amable, no ni muy enojado, porque vieron que los políticos se ponen muy efervescentes cuando empiezan a hablar, ni tampoco muy tranquilo de que esté así apaciguado, sino era como que tenía que lograr el momento justo de que esté hablando, de que se vea la banca, los papeles donde supuestamente estaba el proyecto de ley. Entonces, con esas dos fotos, que en realidad eran muchos diputados y de muchos ángulos la legislatura, el departamento de prensa salía en los partes de prensa. La segunda cobertura que tenía y donde empecé a tener más problemas fue en la sala de comisiones. En la sala de comisiones habían muchas comisiones para diferentes temas y ahí se reunían muchos diputados, entre 9 a 15, por ejemplo. Lo que pasaba es que las oficinas eran bastante pequeñas y yo necesitaba ya un gran angular, no necesitaba un angular. Un gran angular, estamos hablando de un 16 milímetros, por ejemplo, o un 20 milímetros en full frame. ¿Esto qué pasó? Cuando yo me empecé a quedar corto, porque no me entraban todos los diputados en estas salas chiquitas, en ese momento empecé a pensar en la próxima inversión. Era súper necesario que yo tenga un lente angular para poder realizar ese tipo de coberturas. Entonces, al adquirir ese conocimiento de lo que necesitaba, destiné la inversión. Me terminé comprando un 16-35 milímetros 2.8 de Canon, compré una Canon 5D Mark III y con eso ya estaba sobrado. Pero ahí me di cuenta que no todos los lentes que se usaban en las reflex de sensor chico entraban en las cámaras full frame. Entonces el 18-135 ya no me sirvió más y perdí mi telefoto. Ahí fue cuando hice la otra inversión de comprar el 70-200 milímetros. La tercera cobertura en Cámara de Diputados era la de campaña política. Yo, al estar trabajando en Cámara de Diputados, me ha tocado hacer campañas políticas de muchos diputados. Creo que llevo alrededor de 14, debe ser medio un récord, siempre haciendo foto y video. Ahí en la cobertura esa recorríamos o toda la provincia o toda la ciudad de Salta, todos los barrios, y andar con la 5D Mark III, el 16-35 milímetros, el 50 milímetros 1.4 y el 70-200 2.8 era un montón de peso. Ahí empecé a invertir, por ejemplo, en morrales. Creo que la marca se llama Fundas Prácticas, que hacen morrales espectaculares, pero era muy pesado. Estaba llevando alrededor de 5 o 7 kilos acá en el pecho, y andar con eso todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, era muchísimo. Entonces ahí, con ese conocimiento que adquirí, tuve que comprar cámaras Sony, que eran muchísimo más livianas, y sí me ha costado pasar todos los lentes a lentes Sony, pero la verdad que luego de pasarme lo agradecí un montón mi espalda. Hoy en día las cosas cambiaron, porque las primeras mirrorless eran de Sony y ahora Canon ya tiene su línea mirrorless y son mucho más livianas. Bueno, creo que me he extendido un montón hasta acá, pero quería dejarles la reflexión de saber que antes de agarrar el primer trabajo es súper importante sincerarse a uno mismo y saber qué equipo y qué nivel de conocimiento tenemos, para que después no nos defraudemos nosotros mismos ni a un cliente.